Hola, soy Davidson Castellanos. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educast, un podcast creado por la División de Educación Continuada de la Universidad del Bosque. Hoy queremos arrancar con una pregunta que a muchos les puede interesar. ¿Qué tienen en común la filosofía con la felicidad y la realidad actual? Y para responderla, tenemos a dos invitados muy especiales. Reciban a Ana Isabel Rico, filósofa de Magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, y a Sergio Henao, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en filosofía antigua. Bienvenidos a Educast. Davidson, un saludo muy especial. Muchas gracias por esta invitación y el espacio a todas y todos. También un saludo muy especial y que esperamos sea muy de su agrado lo que vamos a compartirles. Hola Davidson, muchas gracias por tu invitación. Saludos a todos los que nos escuchan. Profe Sergio, ¿cómo es eso que la felicidad no es solo un estado pasajero? Bueno, lo que pasa es que nosotros solemos concebir y referirnos a la felicidad como un sentimiento de plenitud. Y desde ese punto de vista, la felicidad sería algo imposible de alcanzar o algo que solamente se puede alcanzar unas veces en la vida o en ciertos momentos de la vida nomás. Si uno se imagina la felicidad como un sentimiento de plenitud, la podría alcanzar de pronto cuando esté de vacaciones en la playa, descansando, con una persona que ama, mirando cómo en el horizonte se funde el cielo con el mar, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los otros momentos de la vida? ¿Qué pasa el resto del año cuando tiene que trabajar, que tiene que estudiar, que tiene que cuidar su salud, que tiene que desplazarse por la ciudad? Sí, nuestra noción de felicidad es muy vacacional, si me permiten decirlo así, y por ende también muy ocasional. Incluso si uno se imagina esa noción de felicidad, comienza a fantasear con vivir toda la vida de vacaciones. Y pues también pasa que si uno tiene suficiente tiempo para examinar estos sentimientos de plenitud que eventualmente llegamos a sentir, pues también hay cosas que los disminuyen, hay preocupaciones, hay tristezas. Entonces corremos el riesgo de que no solamente sea pasajero, sino imposible. Muy profunda esa reflexión, Sergio. Y con todo lo que nos dices, ¿qué vamos a encontrar en el curso de la ciencia del ser a la ciencia de la felicidad? En el curso de la ciencia del ser a la ciencia de la felicidad realizaremos una reflexión filosófica acerca de qué es la felicidad, basándonos en una investigación también de qué es lo real y cómo funciona la mente humana. Esto con el fin de construir y entender una noción de felicidad mucho más realista, mucho más aplicable a lo cotidiano, eh, y por ende también pensar cómo podríamos desarrollarla como personas. Y todos estos propósitos los trataremos de alcanzar teniendo un diálogo principalmente con Aristóteles, quien era un filósofo que tenía un proyecto similar de entender la felicidad en conexión con nuestras capacidades biológicas y en conexión con una investigación de, del ser, de lo real. Isabel, también queremos escucharte. Si Platón viviera en Colombia en pleno 2020, ¿qué reflexión nos estaría dando? Pregunta muy difícil y creo también interesante y provocadora. Pues bueno, la Colombia del año 2020 tiene unos retos muy importantes, la implementación de un acuerdo de paz. Infortunadamente estamos siendo testigos del asesinato de nuestros líderes sociales, una serie de acciones que ponen a cuestionarnos sobre los cimientos de la democracia en Colombia. Entonces creo que estos momentos son fundamentalmente de reflexión para empezar y obviamente pues de tratar de intervenir en nuestra sociedad de manera responsable, informada, y creo que aquí Platón tiene mucho que decirnos y que enseñarnos. Pues creo que lo primero es justamente todas estas reflexiones que Platón tiene sobre la democracia, la política, qué tipo de sociedad queremos,
moldear qué tipo de clase política queremos, porque la educación es central y fundamental para el avance y el desarrollo de una sociedad. Si bien es cierto que Platón tiene muchas posturas polémicas alrededor de estos temas, creo que también toca sin ninguna vergüenza los puntos que tenemos que discutir abiertamente como sociedad. Entonces creo que Platón, para empezar, nos diría que tenemos que revisar cómo está funcionando nuestra política, qué tipo de responsabilidad le estamos exigiendo a nuestra clase política, cómo nos estamos educando para vivir políticamente, cómo estamos participando de la vida democrática, qué ideas tenemos de la justicia. Entonces creo que son todas cuestiones muy, muy importantes. Muy interesante la forma en la que se mantienen todos estos pensamientos y se adaptan a nuestra realidad. Ana Isabel, ¿por qué ser parte del curso Platón, Lecciones en tiempos de crisis? Creemos que este curso Platón Lecciones para tiempos de crisis justamente es muy pertinente en la coyuntura actual que estamos atravesando en la sociedad colombiana y que se toca pues con fenómenos que además están globalizados como el de la pandemia. Entonces vamos a tener ocasión de, a través de una lectura cuidadosa, didáctica, de textos de Platón que han sido muy controversiales y con muy buenas razones catalogados así, poder encontrar una serie de elementos de análisis que nos puedan permitir hacer conexiones muy interesantes para la época en la que vivimos y que también nos pueda ayudar a trazar una ruta de acción. Y también pues que creo que eso es un valor agregado del curso, que vamos a tener ocasión de revisar una bibliografía selecta que no siempre se tiene ocasión de explorar y que nos va a permitir establecer diálogos entre pensadoras y pensadores que han tenido a Platón como referente, bien sea para criticarle abiertamente y crear otras propuestas, pero pues digamos con la idea de que es tan sugestivo lo que nos dice Platón que no nos puede dejar indiferentes y por eso vale la pena conocerlo o profundizarlo si fuera el caso. Pregunta para Sergio. ¿Qué aporta la filosofía a nuestras vidas? Yo creo que hay dos maneras de concebir la filosofía. Una la llamaría la concepción analítico-hermenéutica y la otra la llamaría la concepción proyectiva de la filosofía. En la concepción analítico-hermenéutica de la filosofía, el pensamiento filosófico lo que nos contribuye a nuestras vidas es el fortalecimiento de nuestras capacidades y categorías para analizar e interpretar la realidad. Es decir, a través del pensamiento filosófico uno se entrena y adquiere unos conceptos y unas teorías a través de las cuales puede en general entender mejor, desmenuzar mejor la información, eh, plantearse las preguntas adecuadas para entender cualquier aspecto de la realidad. Por otro lado, en la concepción proyectiva, lo que hace la filosofía es proyectar una serie de ideales y discutirlos también, por supuesto, acerca de cómo deberíamos orientar nuestras vidas individuales y también eh, nuestros procesos como especie o como colectivos. Isabel, y ya para culminar, un consejo a las personas que quieran involucrarse más con la filosofía. Bueno, para las personas que se quieran acercar más a la filosofía, sugeriría pues arrancar justamente con estos textos clásicos del pensamiento. Creo que es una muy buena oportunidad para iniciar ese cultivo de la filosofía. Son textos que están al alcance de todos, que además hay numerosas y múltiples herramientas que nos pueden ayudar y guiar en el conocimiento de estas obras. Entonces, digamos que pues lo primero sería entonces como eso, como identificar un texto que nos llame la atención y con el cual quisiéramos empezar. Y segundo, hay muchas herramientas de acompañamiento a estas lecturas, podcasts, videos, textos guía introductorios. Entonces es como disponer estas herramientas y tenerlas a la mano para ir avanzando en la lectura. Y obviamente pues digamos que ahí reiteraría la invitación a aprovechar estos espacios
como estos cursos de extensión que son maravillosos y que permiten estos espacios de diálogo y de formación. Isabel, Sergio, muchas gracias por darnos tan valiosa opinión sobre temas tan interesantes de nuestras vidas. En definitiva, sí necesitamos más filosofía en nuestras vidas, y qué mejor oportunidad de hacerlo con ustedes. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Esto fue Educast. Davidson, muchísimas gracias por la invitación. También muchísimas gracias a todo el equipo y a la audiencia. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.